Analizador TV en este formato para analizar la actualidad nacional, así que vamos directamente con el doctor Julio Pueyrredón. Acá quiero analizar un poco lo que le critican el tema de Milei, cuando él habla del tema plebiscito y la consulta popular, y los temas que en principio podría llegar a someter a consulta popular y plebiscito y demás, ¿no? Creo que acá es importante destacar varias cosas. Él habla fundamentalmente de la dolarización, planteó en algún momento hasta de plebiscitarla, y el tema del aborto. Me parecería interesante acá que empecemos a analizar y pensar que todo esto va a implicar un montón de costos, al margen de lo vinculante que puede ser o no un plebiscito, una consulta popular según el caso. No necesariamente son vinculantes en muchos casos. Pero bueno, la realidad es que aún haciendo la figura del plebiscito es una alternativa que han utilizado muchos presidentes cuando no han tenido un Congreso controlado. Ahora yo me pregunto, ¿justifica gastar la plata que se tiene que gastar en hacer un plebiscito, una consulta popular? ¿O se va a hacer como por ejemplo hacían los uruguayos, que cuando tenían una elección de medio término, una elección nacional, ahí metían los plebiscitos, que era agregar una boleta más al final de las tantas boletas de todos los cargos? Si es así, que vamos a esperar 2 años, hasta el 2025. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que pensar? Y acá me alarma un poco lo que dijo Malamud, a quien respeto profundamente por su capacidad, pero dijo los otros días que Milei no iba a poder gobernar porque no iba a tener el Congreso, ¿no? Y dijo algo más grave, que ya lo dijimos en otro programa, que lo voy a reiterar acá, pero acá es donde yo me pregunto, ¿puede ser posible, supongamos que gane Milei y que tenga N cantidad de diputados, que los diputados, por ejemplo, de Juntos por el Cambio no lo acompañen? Yo no digo que lo tengan que acompañar indiscriminadamente o incondicionalmente, no digo eso, pero sí que perfectamente, una vez que terminen las elecciones, se debería entablar un diálogo y armar un bloque de diputados y senadores entre la gente de Juntos por el Cambio y la gente de Milei. Lo mismo si fuera al revés, lo mismo si ganara Patricia Bullrich. Entendería o me gustaría que La Libertad Avance se acerque y colabore y se sume a los proyectos. De vuelta, no incondicionalmente, pero sí con la tendencia a colaborar, a sacar el país adelante. Porque la realidad es que hoy por hoy, tanto la parte de, leyes, decisiones y todo lo demás, en muchas de ellas hay prácticamente una identidad de ideas entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, el Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, ¿no? El todo o nada. Todo o nada, tolerancia cero, o sea, hay muchos factores como que asemejan una postura con la otra. Entonces, dicho esto, digo, ¿para qué entrar con los gastos, los tiempos, la incertidumbre que implicaría los plebiscitos? Está bien que Milei lo tenga como alternativa si no le quieren tratar o votar las leyes, ¿no? Como para que no puedan de esa manera presionarlo, pero no como mecanismo. Y también ahí ruego, o me gustaría, que si sea Milei presidente o Bullrich presidente, que los otros tengan la aptitud y apertura para sentarse y colaborar. Si logramos por una vez, de una vez por todas, lograr que el país
primero, no tenga mayoría peronista, ni en diputados, ni en el Senado, que la mayoría esté en la oposición, vamos a poder lograr, y yo acá lo exijo y lo demando como ciudadano, como es el juramento, y Dios y la patria se lo demanden, y yo me considero parte de la patria, les demando que aprueben, como lo primero que tienen que hacer son determinadas leyes, que algunas ya las dijimos, pero le insisto, la ley de ficha limpia la tienen que aprobar en las primeras sesiones del Congreso. La ley de extinción de dominio también. El agravamiento pendiente de las penas de corrupción también. La reforma laboral también. Ya incluso Rodríguez Larreta planteaba una reforma laboral bastante limitada y creo que en gran parte también eso le costó mucho de los votos que no tuvo. Así que, bueno, de una manera o de otra, yo creo que en este caso particular sería bueno que no tengamos que estar plebiscitando todo, sino que los partidos que no son el oficialismo de hoy, independientemente de que salgan primeros o terceros o segundos, el día siguiente de la elección se den cuenta de que ellos son funcionarios de los argentinos, no solamente de quien los votaron, y que como tales ellos cobran, porque uno dirán, bueno, no, yo voté a Mengano porque está en tal partido, perfecto, o sea que si Mengano se pasa de ese partido a otro, a mi criterio debería renunciar, pero bueno, dejando eso de lado, hay un punto en el cual ya tienen que empezar a ser patriotas y tienen que empezar a actuar pensando en que a partir del momento que son funcionarios, el sueldo de ellos no lo pagan los que lo votaron, los pagamos todos los boludos que somos los que nos rompemos el alma trabajando y pagando impuestos. Somos nosotros los que pagamos sus sueldos, los hayamos votado o no. Por ende, tienen que empezar a trabajar conjuntamente y trabajar en favor de toda la población, especialmente la población que es trabajadora. Otra ley que para mí tienen que fomentar, urgente, es ver que no puede haber planes sociales para extranjeros que han venido al país solamente a pedir un plan, y si el extranjero quiere venir a pedir un plan y encima después corta la ruta, que se lo deporte, porque seguramente en su país, si lo hace, termina preso. Solamente acá no se los toca. ¿Por qué? Porque aparecen 10 gatos locos diciendo que los derechos humanos y todo lo demás. El preámbulo de nuestra Constitución es un preámbulo maravilloso, es para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en el territorio argentino. Pero justamente habla hombres de buena voluntad. A mí no me parece que haya buena voluntad de un fulano que viene al país para pedir un plan, para que lo mantengan, porque en su país no conseguía trabajo o no tenía chances, y viene acá porque dice, vamos a la Argentina, que los huevones estos, como dirían los chilenos, los huevones estos nos pagan por no trabajar, y encima les cortamos la ciudad. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Este bloque quiero hacer algo que hago siempre cuando hay elecciones, que me gusta hacerlo, ya que yo además me dedico a capacitar fiscales. Capacito fiscales justamente porque creo que la fiscalización es fundamental. Y quiero hacer una suerte de tutorial simple y básico, pero de las primeras cosas o situaciones que son las más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente por el tema de, podríamos decir, la actitud de muchos de los fiscales que muchas veces van a fiscalizar y ni siquiera se capacitan. Hay
varios puntos que son fundamentales a los efectos de tener en cuenta. Primero, el momento de la apertura. Los que son fiscales o fiscales generales, lo primero que tienen que verificar es que se cumplan con todas las pautas del armado del centro de votación. El cuarto oscuro tiene que estar pelado, vacío, por eso se lo llama oscuro, además porque tiene que tener las ventanas tapadas. No puede haber ni un solo papel, las boletas se ponen de izquierda a derecha, de menor a mayor, los números, y una a continuación de la otra, de manera tal de que el elector le sea fácil encontrar las boletas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del armado de la urna, que la urna no puede venir armada, ni la puede armar alguien sin que los demás fiscales vean el armado de la urna, para verificar que en la urna no hay nada adentro. Y el tema de las autoridades. No pueden ser autoridades de mesa, por ejemplo, los afiliados. Entonces, ¿qué pasa si no se presenta una autoridad? O ¿qué pasa? Puede pasar también después que la autoridad que se presenta no se capacitó y realmente no tenga idea de cómo manejar el escrutinio, ¿no? Los votos. Pero bueno, eso se va manejando en el momento. Pero lo más importante es si no la hay. Si no la hay, los mecanismos que establece nuestra ley es que se va a tomar o un suplente de otra mesa del mismo establecimiento escolar. Si ese suplente no está, no hay ningún otro, porque en todas las demás mesas hay solamente una autoridad, se toma un elector de los primeros que están en la fila para votar en la mesa. Y es un elector de los primeros que están, no es el primer elector. No es el primer elector necesariamente. Eso es un tema que se podrá hablar con la autoridad y verificar y ver también como si se acuerda a quién se lo nombra. Y eventualmente ahí ver con el delegado electoral si hace falta incluso hacer las consultas pertinentes. Por otro lado, uno de los elementos que hay que hacer, hay una página web donde se urge si una persona es afiliada a un partido político. Si esa persona es afiliada a un partido político, se puede verificar pidiéndole el número del DNI antes de nombrarlo autoridad de mesa, porque faltó la autoridad de mesa pertinente, ya que si está afiliado a un partido político, no puede ser autoridad de mesa. Después de ahí, bueno, hay varios temas o características, por ejemplo, ¿los fiscales tienen que estar desde el momento cero? No, no tienen que estar desde el momento cero. Si no están desde el momento cero, será un problema del partido de la parte de ese control. Pero el fiscal se incorpora en el momento que se incorpora. Se puede incorporar a las 2 de la tarde, se puede cambiar de fiscales en el medio, está previsto en el nuevo marco del Código Electoral. Se deja constancia en el acta, que se retira al fiscal X y se incorpora el fiscal H. O puede pasar incluso que el fiscal se presente a las 5 de la tarde y venga a colaborar simplemente en el escrutinio y a vigilar el conteo de los votos. Y que mientras tanto se maneje un fiscal general en el control de las distintas escuelas. Con la pauta de que son hasta 2 fiscales generales por escuelas que tienen hasta 8 mesas y 3 fiscales arriba de 9 o más. ¿Quiénes no pueden votar? No pueden votar los que no figuran en el padrón y los que figuran obviamente como elector anulado o pedido, o que tienen, por ejemplo, desaparición forzada. Y se vota solo con el documento que figura en el padrón. Este tema, que muchas veces da lugar a esa discusión, hay que respetarlo a rajatabla. Han habido casos de gente que viene y que figura, por ejemplo, con DNI triplicado, viene con el duplicado, lo dejan votar, y después, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que lo dejan votar, pasan 2 horas y aparece la persona con el triplicado. Con lo cual va a haber una persona que ha votado 2 veces, si le permiten votar al segundo. En ese caso, obviamente, hay 2 alternativas: o se impugna, no se lo deja votar, o el segundo va a votar, el voto del segundo va a tener que ser con un voto de identidad impugnada. ¿Por qué? Porque como no podemos controlar o ubicar cuál es el voto del primero, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque metió el sobre. Creo que sería una actitud bastante inteligente de los fiscales partidarios que si viene alguien y, violando la normativa vigente, que no permite votar con un documento anterior,
Aún así, por aplicar el principio de que hay que hacer prevalecer el derecho al voto, pero eso es un derecho al voto, hay que hacerlo prevalecer y es una resolución, pero la ley es categórica, que se impugne el voto de la persona que justamente viene con el documento que no es el adecuado. Y ahí va a definir el comando electoral. Si después, al final del día, nunca apareció otra persona con el documento que figura registrado, ese voto impugnado será tomado válido, pero mientras tanto deberá estar contemplado dentro del voto impugnado, porque si no la otra alternativa es impugnar el voto del verdadero votante, lo cual no sería muy justo. ¿Por qué vamos a impugnar el voto de quien es justamente la persona que tiene el documento que corresponde? Entonces, primero, no se lo deja votar, no se lo puede dejar votar si no trae el documento adecuado. No se puede votar con cédula, no se puede votar con pasaporte, no se puede votar con denuncia de pérdida o extravío de documento, no se puede votar con tarjeta de crédito. Sí, parece un chiste, pero algunos se presentan y dicen perdí los documentos, ¿puedo votar con el registro de la tarjeta de crédito? No, no puede votar. No se puede votar con Mi Argentina, tiene que ser el DNI físico que figura en el padrón. ¿Estamos? Otro de los temas es cuando ya viene la parte del cómputo de los votos, las discusiones que se dan sobre los tipos de votos. ¿Cuáles son los votos válidos? Si ustedes van a las normativas y las calificaciones, los votos válidos van a ser aquellos votos que se emiten mediante boleta oficializada de una misma lista para todos los cargos. Si hay corte de boleta, cuando para distintas categorías se eligen boletas oficializadas de distintos partidos. Por ejemplo, yo puedo poner presidente del partido A, senadores del partido B y así sucesivamente. Puedo hacer una mezcolanza de distintos partidos. Ese voto es válido. ¿Qué pasa si hay más de una boleta del mismo partido? ¿El voto es válido o es nulo? Es válido. Simplemente si son dos boletas iguales que quizás estaban pegadas, se saca una, se la destruye y se computa el voto entero. Puede pasar también que aparezcan boletas que tengan sustituciones, agregados, digamos, o tachaduras. Bueno, en ese caso el voto es válido. Por más que yo ponga, por ejemplo, no sé, vamos a elegir un candidato, candidato X, y lo tachamos al candidato X y ponemos nuestro nombre, el voto va a valer para el candidato X y no, obviamente, para mí que no soy candidato. ¿Por qué? Porque es una tachadura, sustitución o agregados. Después, el otro caso que es válido es, por ejemplo, si el encabezado está intacto. Puede ser que la boleta esté rota, pero se puede ver el número del partido, el candidato y el nombre, o parte fundamental del nombre. Normalmente ese voto debería ser válido. ¿Por qué? Porque hay que hacer prevalecer el derecho del elector a votar. ¿Cuáles son los votos nulos? ¿No? Votos nulos es, por ejemplo, si yo pongo para una misma categoría una boleta de cada partido. Por ejemplo, yo pongo una boleta de Juntos por el Cambio entera y una boleta de Milei entera. Ahí son todos los votos nulos. Es nulo la totalidad de los votos. ¿Por qué? Porque tengo duplicado y tengo dos votos, uno para cada partido. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una boleta de 8 partes y tengo recortado, por ejemplo, senadores y la de senadores está repetida, el voto es plenamente válido, salvo los dos senadores. Lo que queda nulo ahí no es el voto entero, sino aquello que hay un pedazo de boleta cortada que se superpone con una que está en la boleta entera. No es que suplanta porque está cortada. O sea, si yo quiero cambiar un senador de una lista por otro, tengo que cortar la boleta, sacar el senador que está en la lista sábana y poner el recortado que saqué de otra. Y así se compagina esta suerte de collage de votación. Pero si hay dos votos de distintos partidos para un mismo cargo, cada una de esas secciones en donde eso se da, el voto es nulo. Otro de los casos de voto nulo, por ejemplo, es cuando tiene cualquier tipo de inscripción que no sea ni tachadura, ni agregado, ni sustitución. Por ejemplo, que yo pongo Viva Yo, como en las últimas elecciones
solo Messi nos puede salvar, o cualquier comentario así, es nulo. Pero es nulo el pedazo que afecta a la boleta. Por ejemplo, si esa frase cubre los 2 primeros puestos, el resto de la boleta será válida. Lo que va a ser nulo es las 2 primeras que estén con esa frase escrita encima. Otro de los casos de votos nulos, también que es una discusión, es si hay algún objeto extraño, como por ejemplo monedas, boletas no oficializadas, una feta de jamón. En las últimas elecciones, por ejemplo, una persona había puesto un billete de 20 pesos. Todos esos votos que adentro del sobre tienen un objeto extraño, ahí el voto es nulo íntegro. Todo lo que está dentro del sobre es nulo. ¿Está claro? Como les dije, cuando hay boleta de distinta categoría, o cuando les falta, por ejemplo, boleta de distinta categoría para el mismo cargo, o cuando les falta, por ejemplo, ya por completo el número de partido, puesto y candidato. ¿Qué pasa si, por ejemplo, podríamos decir, viene un sobre con un papel en blanco, o un papel liso de color? Ese voto es nulo, es blanco, perdón, es un voto en blanco. En cambio, si viene con alguna figurita, con una foto, con un billete, por más que no tenga boleta, el voto ese es nulo. ¿Ok? Y el voto en blanco se computa, es voto, por eso no hay que votar en blanco, porque al votar en blanco estoy votando a la primer minoría, beneficio de la primer minoría, porque se considera el voto en blanco como voto. Por último, ¿qué pasa si encontramos una boleta que de las 8 cuerpos quedaron 4? Los 4 que están se computan como voto, los 4 que faltan serán votos en blanco. Bueno, hay mucho más para hablar, obviamente, fueron 10-12 minutos, y esto se puede llegar a hablar más de 1 hora y media, pero estos son los principales ítems o temas que normalmente surgen en estos casos. Se los dejo para los que van a ser fiscales o para los que vayan a votar, que estén medianamente entrenados de qué es lo que van a hacer y cómo. Recordá que a través de las redes sociales podés contactarte con nosotros para hacernos algún tipo de sugerencias, críticas y también, por supuesto, por si tenés alguna denuncia a nosotros, a través de este medio la daremos a conocer.